Luego de varias jornadas de votación y discusión de impedimentos, proposiciones y artículos, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron mayoritariamente el proyecto de modernización del sector TIC impulsado por el gobierno en cabeza de la ministra de esta cartera, Silvia Constaín. La iniciativa estuvo a punto de naufragar a finales del año pasado cuando el gobierno lo presentó con mensaje de urgencia. Sin embargo, en estos últimos meses, el Ejecutivo consiguió el respaldo de partidos oficialistas e independientes para su trámite ordinario. La iniciativa, a la que solo le falta la conciliación de las células legislativas y su posterior sanción presidencial, genera aún inquietudes en la oposición, organizaciones de la sociedad civil y en la opinión pública en general, en aspectos como la creación de un único regulador que controle a los operadores de telecomunicaciones y a los canales de televisión, la ampliación del periodo de licitación del espectro a 20 años, la no regulación de plataformas OTT como Netflix, entre otros aspectos. La definitiva decisión del Estado colombiano, de este gobierno, de entregarle todo el sector de las telecomunicaciones a la inversión extranjera, al capital extranjero. Ese es el aspecto principal. Les tiran algunas cosas a las que están hoy en el negocio como capitales nacionales, pero eso es una cosa diseñada para que sobreviva temporalmente, porque al final lo que hace este proyecto es, desproteger por completo al país en beneficio de las transnacionales. No es entonces una coincidencia que la señora ministra de las Comunicaciones haya trabajado hasta unos cuantos días antes de llegar al ministerio con Facebook, ni que antes hubiera trabajado con Apple. Y el problema no es que no se pueda trabajar con extranjeros, ni que no se puedan tener negocios con las transnacionales, pero uno sí pediría que el Estado colombiano y sus ministros tuvieran en mente como aspecto principal no sus negocios personales de antes y los de después, porque es obvio que ella volverá a ese sector de donde salió para llegar aquí a la dirección del Estado colombiano. Ese es su aspecto principal. Entonces ella dirá seguramente aquí no, es que cosas como el Netflix, etcétera, sobre esas cosas no nos metemos, etcétera. Es que, señora ministra, también se legisla o se determina por omisión, porque esta norma ha debido regular las relaciones con esos sectores de la economía pensando en el interés nacional, y no se hace de manera calculada, porque mientras los demás tienen una serie de controles, ellos son el libertinaje. Ni impuestos tienen que pagar ese tipo de organizaciones económicas transnacionales. Es un proyecto de ley que golpea a la televisión pública, a la que le impone más costos y menos recursos, a la televisión comunitaria, para poner un ejemplo, a la cual, lo mismo que a la anterior, les van a poner por primera vez a tener que hacer pagos por el uso del espectro. Los gobiernos han construido a nivel mundial un sistema ideológico para defender este tipo de propuestas, que básicamente son y tienen que ver con la construcción de un negocio alrededor de la información, un negocio, un meganegocio, y su privatización, porque el área de comunicaciones era antes, hace unas décadas, un área eminentemente pública, y Colombia tenía una entidad eminentemente pública que era la antigua Telecom, en la telefonía móvil, en la telefonía fija. Hoy más o menos viene el proyecto con la misma filosofía, incluso aumentando las posibilidades de rentabilidad del negocio de la información y de las comunicaciones al permitir y obligar concesiones por 20 años. Ese sistema de ideas al cabo del tiempo hoy, en estos momentos, ¿en qué se ha transformado? Nos decían, es que son tan cuantiosas las inversiones y se mueve tanto la innovación en el sistema de telecomunicaciones que no hay otra forma de acometer el servicio para toda la ciudadanía que privatizándolo y permitiendo que grandes inversiones privadas se asienten en el sector. Esa era más o menos la tesis. La rapidez de la innovación hace que el Estado sea relativamente inoperante y por tanto había que privatizar. Se vendió Telecom en el gobierno ideológico que inspira al actual gobierno, con un grave, en mi opinión, detrimento patrimonial. Paradójicamente, al otro lado de la realidad de la reducción tajante del costo de la información,
tenemos que los poderes personales más ricos del mundo se han hecho propietarios de los medios de la comunicación. Propietarios de Facebook, propietarios de Google, propietarios de Claro, propietarios de Movistar, por poner términos aquí. Termine, senador. Términos familiares, son los hombres más ricos del mundo. En Colombia, quienes son los propietarios de Caracol, RCN y El Tiempo Televisión, son los 3 hombres más ricos de Colombia. Es decir, paradójicamente, mientras el mercado va desapareciendo y el costo y el precio desaparecen, la gratuidad de la información, son los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, los hombres más ricos de Colombia, los que se han apropiado de los instrumentos de la comunicación. ¿Qué significa esto? Que solo por ley pueden hacer negocios. Que la realidad del mercado haría que eso fuera gratuito, pero solo la ley, la norma es lo que permite la ganancia. Que estamos en un mundo de transición tal que son los estados y los gobiernos los que tratan de proteger vía ley la mega ganancia en el negocio del... Termine, senador. Tratan de proteger la mega ganancia en el negocio de la comunicación, que ya el mercado estaría desapareciendo. Consecuencias, presidente, para no alargarme, consecuencias de esta realidad de hoy del mercado. Yo fui presidente de la Junta Directiva de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y traté de mirar si esto era cierto. En apenas 3 años, y contestándole, presidente, a su colega Paloma Valencia, que me atacó en la pasada, ella decía que se había destruido la ETV por las utilidades que ella mostraba. ¿Mentiras? ¿Qué falsedad tan grande? La acción de ETV en el año 2012 costaba 300 pesos y yo logré elevarla a 700, es decir, valoricé la empresa de ETV. ¿Cómo? La empresa de ETV hizo saltar la ciudad de Bogotá de una telefonía fija de cobre que la recibí y se convirtió en operador 4G móvil, vendedor de televisión de alta definición y el constructor de la red de fibra óptica que elevó el nivel promedio de la velocidad. 30 segundos, senador. La velocidad promedio de 1 mega que tenía la clase media bogotana a 150 megas hoy. Un salto fundamental en la tecnología en la ciudad de Bogotá, y lo hizo una empresa pública. ¿Y cómo? A un bajo costo. No se necesitaban grandes inversiones públicas para dar ese salto. No se necesitaban operadores privados, lo pudo hacer la ETV. La ETV dio el salto tecnológico más grande de Colombia y de América Latina en una ciudad, la ciudad de Bogotá, en apenas 3 años. Esto indica y corrobora el hecho de que el mercado en realidad está llegando a la gratuidad de la información y que solo se sostienen las mega ganancias es a partir exclusivamente de la norma y no del mercado. Conclusión: si esto se está moviendo rápidamente, si cada vez es más gratuita la información, tiene que resguardarse el espacio público de la operación de las telecomunicaciones en Colombia, en lugar de privatizarlo completamente. Eso de alargar a 20 años una concesión es un contrasentido, porque lo que provoca es un monopolio cuando la innovación está corriendo tan rápidamente hacia la gratuidad que lo que menos necesitamos son monopolios operando las telecomunicaciones. Al contrario, las concesiones deberían reducirse a 5 años o menos. La permisibilidad de entrada de múltiples operadores e incluso la posibilidad de que comunidades enteras en los barrios puedan construir la propia red de telecomunicaciones a partir del Wi-Fi, haciendo gratuita la comunicación en sus hogares. La gratuidad del Internet para la juventud y para los bajos estratos desde el punto de vista económico. Esto ya es posible hoy. Y el proyecto que usted presenta, en lugar de ir con esa nueva realidad tecnológica
que hace que la información como la energía solar, por ejemplo, no estén ya en los arquetipos del mercado. Usted lo que intenta a través del proyecto de ley es seguir construyendo artificialmente un mercado de las telecomunicaciones en Colombia, innecesariamente garantizando unas mega ganancias a los 3 hombres más ricos de Colombia y algunos de los hombres más ricos del mundo, sin necesidad. La experiencia de TV le demuestra a usted que se puede dar el salto tecnológico sin este tipo de concesiones, y la realidad del mercado mundial le demuestra a usted que la información hoy es un bien gratuito, por tanto un derecho universal alcanzable, y ya no es propiamente un mercado como el mercado de las gaseosas o del pan o de las confecciones. Este es un proyecto entonces profundamente reaccionario, redactado por las transnacionales que mangonean a este país, y además hecho de manera descarada, porque este gobierno del doctor Duque entonces levantó la teoría plutocrática, que si usted no ha trabajado en el sector y es negociante del sector, es que no sabe eso. No, señora ministra, en Colombia hay miles de colombianos que entienden de esto seguramente más que usted, y están en las universidades y están en un sitio y en otro, pero ni los escuchan, o los escuchan para burlarse de ellos, como lo han hecho a todo lo largo del trámite de este proyecto, donde se sientan a escuchar pero no oyen, no atienden las razones que se le están dando. ¿El proyecto de ley propone aumentar a 30 años o a cuántas, señora ministra, quedó al fin? A 20 años, me dice aquí la señora ministra. No hay un solo país de América Latina que otorgue licencias por tantos años. No hay país, pero bueno, ustedes saben más porque trabajó con las transnacionales. Es una decisión regresiva que congela el mercado, pues nadie va a querer competir por esas licencias, porque tanto RCN y Caracol, señora... Termine, senadora. Yo creo que esa es una de las cosas que han ayudado a quebrar a RCN, porque reparte tanta plata que yo estoy realmente muy preocupada por lo que pasa en este Congreso, que reciben plata personal, cuñas, no sé cuántas cosas más, y claro, eso ganan con una facilidad impresionante, y ahora hay que devolverles el favor. Pero hay 3 elementos fundamentales que tristemente envenenan este proyecto, haciendo inviable que lo podamos apoyar si no lo ajustamos de manera definitiva. El primero, no se garantiza, señora ministra, funcionarios y colegas, la independencia de la regulación. La misma OCDE en su informe señala que la CRC es un órgano regulador débil, que carece de independencia, y la manera en la cual quedó configurada en la última versión implica mayorías para el gobierno que incluso generan riesgos frente al control de los contenidos. Lo segundo, y ya lo explicaban varios colegas, existe un posible detrimento patrimonial. Si bien el informe de la Contraloría no identifica en detalle, sí llega a una conclusión muy importante, y es que no ha sido evaluado con suficiente rigor los costos del régimen habitacional general, subastas del espectro electromagnético, concesiones de televisión y, por supuesto, pagar contraprestaciones del 1.5% y no del 2.2% como el resto de los operadores para, en este caso, RCN y Caracol. Y para terminar, que el fondo TIC se use para gastos de funcionamiento de MINTIC y no para ampliar cobertura rural genera inmensos riesgos. Este es un proyecto que crea un regulador de bolsillo. Esto es un retroceso bárbaro. La idea del regulador de Estado independiente del gobierno desaparece en este proyecto. Entonces aquí se va a tener una regulación en manos de los politiqueros de la Casa de Nariño, de quien sea el de la Casa de Nariño. Eso está perfectamente establecido, y eso no tiene nada que ver con la democracia, y mucho menos con la democracia política.